Amados hermanos, muy buenos días. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo. Por favor, acompáñenos en la oración de apertura. Amado Rey, te damos gracias, Señor, por el privilegio de abrir los ojos, Señor, una vez más, porque cada vez que abrimos los ojos es un milagro y es una muestra de tu amor, dándonos un día más, una oportunidad más, Señor, y una oportunidad, Señor, para poder acudir a tu santa presencia. Estamos aquí, Señor Jesús, no en base a nuestros méritos, sino en base a tu sangre derramada en la cruz del Calvario, que nos da una nueva naturaleza, que nos da la vida y la sangre, que es tu Espíritu, para poder, Señor, entrar en esos lugares celestiales y poderte adorar, alabar, venir con un corazón agradecido, grato, que busca humillarse más ante tu santa presencia. Te pedimos que nos visites una vez más, que tomes control del adorador, del vaso especial que vas a usar para derramar el agua viva de tu palabra, Señor. Por favor, permite que formemos una atmósfera donde tu santa presencia pueda ser glorificada. En el bendito nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos y rogamos, grande y poderoso Dios. Amén. Dame, Dios mío, la humildad para seguir aquí tu misión. Dame, Dios mío, la humildad para cumplir aquí tu misión, porque sin ti, Señor, nada soy. Si algo tengo es por tu amor. Dame, Dios mío, la humildad para cumplir aquí tu misión, porque sin ti, Señor, nada soy. Si algo tengo es por tu amor. Dame, Dios mío, la humildad para cumplir aquí tu misión, porque sin ti, Señor, nada soy. Si algo tengo es por tu amor, por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti, y aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti, y aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré, por ti me levantaré. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas no me apartarán de ti, y aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré, por ti me levantaré. Por eso estoy aquí, porque creo en tu amor, porque sé que hay perfección para mí que me pueda transformar. Las pruebas
no me apartarán de ti. Y aunque me vean caer una y otra vez, por ti me levantaré, por ti me levantaré. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gloria, gloria, aleluya, desde que mi carga cargo. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya, desde que mi carga cargo. Oh, yo siento exaltarle desde que mi carga cargo. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya, desde que mi carga cargo. Oh, yo siento exaltarle desde que mi carga cargo. Oh, gloria, gloria, oh, aleluya, oh, desde que mi carga cargo. Oh, yo siento exaltarle desde que mi carga cargo. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Cristo por adentro, obrando por afuera. Oh, qué gran cambio hay en mí. Oh, qué gran cambio hay en mí. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas levantarán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas restaurarán. Como águilas se alzarán por el poder de Cristo el Rey. Como águilas se alzarán los que esperan en Jehová. Aleluya. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas levantarán. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas restaurarán. Como águilas se alzarán por el poder de Cristo el Rey. Como águilas se alzarán los que esperan en Jehová. La nube de gloria se mueve, Dios está aquí, qué precioso es. La nube de gloria se mueve, Dios está aquí, qué precioso es. Dios está aquí, qué precioso es. La nube de gloria se mueve, Dios está aquí, qué precioso es. Dios está aquí, qué precioso es. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. El día llegó, yo
sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. El día llegó, yo sé que el día llegó. Y yo siento la brisa de su espíritu en mí. Y yo sé que el día llegó. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es alabarle y esperar con expectativa su santa presencia. Con este canto recibiremos la palabra ungida el día de hoy a través de nuestro amado pastor Jorge Escavarossi. Con el canto en la cruz, do primero vi la luz. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido errante vi, solos bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Dígale con todo el corazón: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi, solos bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Preciosos hermanos, muy buenos días. Una vez más es un privilegio y un motivo de gozo saludarle a cada uno de ustedes en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Quisiéramos por favor que nos acompañen abriendo sus escrituras en el libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 23, el verso 1, y este será el fundamento para el pensamiento que vamos a compartir en esta mañana. Salmos capítulo 23, versículo 1, por favor. Si lo tienen, pueden leer junto conmigo en silencio. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias en el bendito y único nombre de Jesucristo nuestro Señor. Te agradecemos por el privilegio que nos das de volver a despertar, de amanecer. Padre, te damos las gracias por darnos también momentos en el que podemos juntarnos alrededor de tu palabra, alrededor del compañerismo. Te damos las gracias por darnos la oportunidad de poder saludar a tus hijos, de dirigirnos a ellos y mucho más de poder compartirles un poquito de las riquezas de tu gracia. Padre, acabo de leer tu escritura y no quiero hablar de ella si tú no abres el entendimiento mío y de mis hermanos. Te ruego, Señor, que en un acto de misericordia tú desciendas en la forma del Espíritu Santo y nos puedas hablar en esta mañana, y si tienes que usarme como un instrumento, heme aquí, yo me ofrezco, pero no permitas que yo hable, Señor. Yo me hago a un lado para que tú, en tu bondad e infinita misericordia, nos puedas en esta mañana hablar. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, así yo te lo pido. Amén. Hermanos amados, si están ustedes de pie, les invito por favor a que tomen sus lugares. Como siempre nos sentimos complacidos, agradecidos con el Señor primero y luego con ustedes por apoyar estas transmisiones, por asistir a estas transmisiones y de esa manera por alentarnos. Queremos agradecerle a todos ustedes que se toman un espacio de su tiempo para recordarnos en oración. De todo corazón expresamos nuestras gratitudes. Estamos ya aproximándonos al término de este mes. En 2 meses más estaremos a punto de empezar un nuevo año. Hay muchas cosas que están sucediendo. Creo que hace un par de días nuestro amigo Francisco se reunió como para hablar acerca de algunas propuestas relacionadas a la educación y a la vida social. Sea lo que sea, venga lo que venga, nosotros no debemos de asustarnos, sino por el contrario, debemos animarnos los unos a los otros, porque esto es lo que tiene que anteceder a la venida del Señor que tanto estamos esperando. Lo que nosotros estamos esperando es el cumplimiento de la palabra del Señor y que se cristalice su segunda venida y que nosotros podamos salir de la tierra para encontrarnos con Él en el aire. Para que todo esto suceda, la tierra tiene que experimentar principio de dolores, y ese principio de dolores lo vamos a sufrir nosotros, que somos la novia del Señor. Mas esto no nos debe de asustar, sino más bien hacer que nos afiancemos, que nos establezcamos, que nos arraiguemos, enraicemos en la bendita palabra del Señor. La única manera de soportar este grande viento que se aproxima a la tierra es simplemente escondiéndonos detrás de ese muro inquebrantable que es la bendita palabra del Señor. Sabemos que el cielo y la tierra van a desaparecer, el cielo y la tierra van a ser conmovidos, pero hay un lugar que no sufrirá daño, y esta es la palabra del Señor. Hoy más que nunca nosotros debemos de estar animándonos los unos a los otros y reanimándonos también para no perder el objetivo, no perder la meta, no olvidarnos la razón fundamental por la que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador,
y este mensaje para la edad final. Todo lo que años atrás escuchábamos como algo lejano se está aproximando. Puedo decir entonces que el día de nuestra redención se está acercando. Cuando hablamos de nuestra redención, naturalmente nos estamos refiriendo a nuestra carne, porque nuestra alma ya fue redimida, ya fue comprada, pero esta de aquí tiene que ser redimida. La Biblia dice que el espíritu está dispuesto y la carne no. Esta es la que siempre nos contradice, la que se opone, la carne, nuestro común enemigo, y cómo la cuidamos, cómo nos afanamos por ella, cómo lo dejamos todo por servir a ella. No estoy alentando que descuiden su cuerpo, no, cuiden su cuerpo porque es el templo del Señor, pero no olviden que dentro de este tabernáculo de carne vive un ser sobrenatural, y ese es el que debe de ser cuidado, debe de ser atendido. Que Dios nuestro Padre Celestial nos ayude. En esta mañana para mí es un grande placer y un honor abordar un tema que creo, a mi pobre entendimiento, ha sido muy mal interpretado, muy mal entendido de las dos partes, de parte de la Grey y de parte del ministerio. Naturalmente yo debo de decir, como siempre, que este lugar no es para apuntar ningún error, ni mucho menos para hacer sentir mal a alguien o hacer sentir culpable, sino que nos debemos a la palabra del Señor, y el Señor nos inspira a hablar algunas cosas que quisiéramos no decir, pero que vamos a rendir cuenta si las omitimos. En esta mañana voy a hablar acerca de el pastor. El pensamiento en esta mañana tiene un nombre, y el nombre de este pensamiento es el pastor. Para hablar acerca de esto, encontré esta escritura de Salmos capítulo 23, donde se nos dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. De esta manera voy a empezar, con el favor del Señor, esta enseñanza, y espero, si Él me ayuda, ampliarla el día lunes. Quiero decir que este no es un espacio controversial, sino es un espacio que tiene como fin y como tarea llevarle ayuda al pueblo del Señor virtualmente. Este espacio no tiene como fin captar la atención de la gente, no tiene como fin que nos sigan o que nos tomen como algo. No, este espacio tiene como fin que la fe en el corazón de la gente se afiance, que amen más a sus esposos, a sus esposas, a su familia, que amen más a sus iglesias locales, que amen a sus dirigentes, a sus pastores, que amen al cuerpo ministerial, no que estén dejando sus iglesias para formar otras. Si Dios me ayuda, uno de estos días yo voy a abordar este tema, no menos espinoso que el que voy a hablar ahora, acerca de cómo es que las iglesias deberían de nacer. Y si yo quisiera relacionarlo esto con la vida natural, diría cómo los hijos deben de venir. Tengo ya 24 años de papá, 3 preciosos hijos: Jorge, el mayor; Bernabé, el segundo, y una nena de 15. Bernabé siempre me dice: papá, Jorge ya debería hacerte abuelo. Y yo le digo: es lo que más ahora anhelo y deseo, ser un abuelo. Quisiera cargar en mis brazos a mi nieto, al hijo de mi hijo o de mis hijos.
Pero hay una manera en la que yo quisiera que ellos vengan, que vengan de la manera correcta. No quisiera ser sorprendido, ni quisiera que los padres se sientan sorprendidos cuando sus hijos presenten a sus nueras, a sus niños ya nacidos. No, existe una manera. Y es lo mismo en lo espiritual. Existe una forma de abrir iglesias. Ese no es el tema. El tema de hoy es el pastor. Consultando con un compañero en la noche, le pregunté, ¿qué es un pastor? Y este compañero, que nunca se niega a mis pedidos, me respondió, este compañero es el diccionario. No se queja, no reclama, no cobra, no dice es muy tarde, muy temprano, estoy cansado, tengo sueño. No, este está todo el tiempo predispuesto a ayudarnos. ¿Qué es un pastor? Según el diccionario, persona que tiene el oficio de guardar, guiar, apacentar el ganado. Me sorprende a mí el significado que le da el diccionario a la palabra pastor. Persona que tiene el oficio, o sea, el pastorado es un oficio. Quisiera, por favor, que conserven eso en su mente. Va a ser muy fundamental para poder entender en realidad este papel. Un oficio es un papel, es una tarea, una encomienda, un trabajo, una labor. Fundamentalmente, por favor. ¿Qué es un oficio? Le pregunté a mi compañero y mi compañero me dijo, es una ocupación, es una profesión, es un empleo, es una actividad. Es un ministerio, es una función, es un quehacer, es una tarea, es un puesto. Entonces, naturalmente, le dije al diccionario, muchas gracias. Conversando con este amigo, le dije, muy bien, ayúdame a desglosar el significado de la palabra pastor. Y dice que es un oficio, ya sé ahora lo que es un oficio, y ahora quiero saber qué es guardar, qué es guiar, qué es apacentar. Entonces busqué el significado de la palabra apacentar. La palabra apacentar significa pacer, pastar, pastorear. O sea, un apacentador es un pastor. La palabra apacentar, y saludo en esta mañana a mi maestro, doctor en letras, Carlos Eduardo Viveras Peña. Hermano, me place saludarte en esta mañana. La palabra apacentar también significa educar, instruir, enseñar. ¿Cómo amo el diccionario? Hace algunos años, y me siento mal cuando digo esto, estaba caminando con mi maestro Carlos Eduardo Viveras Peña por la avenida Angamos, creo era Angamos Oeste, si no me equivoco. Y pasábamos después de comer comida vegetariana. Todavía recuerdo lo que el hermano me dio, goulash. Pasábamos por una farmacia y tenía su rótulo. Y había una palabra a la cual le faltaba de repente un acento. Y el hermano miró la palabra y dijo, a esa farmacia yo jamás en mi vida entraría. Una farmacia grande, llena de gente, y yo, sin comprender el porqué de esa declaración, le dije, ¿y por qué? Y me dijo, porque si no saben cuidar lo que escriben, ¿cómo podrán cuidar mi salud? Esa palabra está mal escrita. Entonces el diccionario no cambia, es muy amplio en su significado, puede ayudarnos, puede ampliar el entendimiento de la palabra que estamos buscando. Apacentar, pacer, pastar, pastorear,
educar, instruir, enseñar. Y la palabra guiar, bueno, la palabra guiar significa dirigir, orientar, conducir, encaminar, encauzar, educar, asesorar, adiestrar. También significa conducir, pilotar, manejar, aconsejar, enfilar, ejemplarizar. ¿Por qué es que estamos desglosando lo que es un pastor? Un pastor es un guía, un pastor es un apacentador y un pastor es un guarda. Bueno, busqué el significado de la palabra guardar porque dice el pastor es una persona que tiene el oficio de guardar, guiar y apacentar el ganado, paréntesis, pastor de ovejas. Hemos estado viendo que hay pastor de vacas, hay pastor de cerdos, hay pastor de chivos y hay pastor de ovejas. Muy bien, la palabra guardar. La palabra guardar significa custodiar, proteger, defender, cuidar, defender, precaver, prevenir. Le hablo a mis hermanos menores y no por lo que sean mis hermanos. Pero yo humildemente, con la corta visión que el Señor me ha dado, he reconocido en mis hermanos un llamamiento que no es mío, es un llamamiento divino. Y yo sé que si un día Dios quisiera, ellos van a estar al frente de una congregación, posible pastoreando. Y yo no me asusto cuando alguien tiene ese apetito. No es un apetito malo. La Biblia dice: el que apetece obispado, buena obra desea. O sea, no es malo. Necesitamos más hombres que apetezcan el obispado, porque tenemos un déficit, una carencia. Estamos en desventaja. Hay más pastores de chivos, de vacas, de cerdos y hasta de perros. Necesitamos pastores conforme al corazón de Dios. Entonces, cada vez que puedo hablar con ellos, les hablo con mi corazón cuál es la tarea pastoral. Y les digo que el predicar detrás de un púlpito es solamente el 15, el 10 o el 5% de la tarea. Hay otro 85%, que es acompañar, que es cuidar, es proteger, encaminar, encauzar, dirigir. Entonces, un pastor es un custodio, es un protector, es un defensor, es un cuidador, es alguien que previene, es alguien que defiende. Ese es un pastor. Pero un pastor también es alguien que orienta, que conduce, que encamina, que encausa. Ahora, hay algunos que no hacen el papel o de repente no han entendido el correcto significado de las palabras. Recuerden que así como hay sinónimos, también hay antónimos. Un pastor no es alguien que desorienta, no es alguien que confunde, sino es alguien que orienta, que encamina, hace que regresen al camino. Un pastor es alguien que educa, que instruye, alguien que cuida, alguien que protege.
alguien que está dispuesto a dar de su propia vida para que la oveja pueda estar bien. ¿Qué significa ser un pastor? Un pastor es la persona que guarda y guía el ganado al aire libre. En el ámbito religioso, el pastor es un ministro que tiene el encargo de cuidar a una congregación de fieles. O sea, el encargo, o sea, se le delegó esa tarea. Tiene el encargo. ¿Quién le encargó? ¿Quién le delegó? Cuando nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta, por ejemplo, que el Señor nos dice: yo soy vuestro esposo, dice Jehová. No, entonces el Señor dice que es nuestro esposo, o sea, es nuestro Padre. Pero ahora nos dice que es nuestro esposo. ¿Quién es mi esposo? Jehová. Pero no solo es mi esposo, no solo es nuestro esposo. Salmos 23 nos dice también que es nuestro pastor. Amén. O que es el pastor. Jeremías capítulo 3, verso 14 dice: convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, ¿quién es nuestro esposo? Regreso al comienzo de esta enseñanza, y al comienzo dije que hay un mal entendimiento referente a lo que es un pastor. Y digo que el entendimiento es de las dos partes, de parte de la grey y de parte del ministerio. En realidad, muchos no saben lo que es ser un pastor. Y esta es la razón por la cual hay apetitos desordenados. Porque muchos entienden sin darse cuenta, claro, mal, que el pastorado es una jerarquía en la iglesia. Recordemos que la segunda edad de la iglesia, Esmirna, empezó a jerarquizar la iglesia, colocar jerarquías, niveles. Sabemos que eso es Nico, conquistando, laíta, laicos, conquistando al pueblo, sometiéndolos. En esta mañana no estoy para señalar error de nadie, sino simplemente para hacer notar lo que significa la palabra pastor. Hace 20 años o un poco más, un diácono amigo mío fue a buscarme a donde vivía. Éramos diáconos. Y me hizo una pregunta. Y la pregunta que me hizo es: ¿hace cuánto tiempo no visitas a tu marido? Naturalmente, cuando me dijo eso, no me sentí ofendido, pero me sentí sorprendido por la falta de discernimiento.
y le dije, ¿él es tu marido? Sí, me dijo, porque nuestro pastor es nuestro marido. Entonces le dije, mira hermano, si él es mi marido, entonces el hijo que yo debo de parir no será el hijo del Señor, sino será el hijo de él. Cuando nosotros tenemos que embarazarnos de nuestro marido, y sí, nuestro marido es el pastor, pero ¿quién es el pastor? El marido. ¿Y quién es nuestro marido? Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Quién es nuestro esposo? Jehová. ¿Y quién es Jehová? El buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén, hermanos. Que Dios, nuestro Padre Celestial, tenga misericordia de nosotros, más de mí. En el Antiguo Testamento, Jehová, el Dios de Israel, se comparó con frecuencia con un pastor. Y ya lo vimos en Salmos capítulo 23. Naturalmente, este es un ejemplo natural con significado espiritual. Y si él se está comparando con un pastor, él está comparando a su pueblo como un rebaño de ovejas. El uso de la palabra pastor proviene del empleo bíblico que se le da a este oficio. Está en hebreo. ¿Sabían ustedes que el hebreo es considerado una lengua sagrada? Bueno, ¿en cuántos idiomas se escribió la Biblia? En 3. Hebreo, griego y arameo. Pero entre las 3, el hebreo es considerada una lengua sagrada. En el Antiguo Testamento observamos que en más de 170 veces la Escritura nos refiere al cuidado y la alimentación de las ovejas. Y esto podemos encontrarlo en Génesis 29:7. Dice, y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo de recoger el ganado, observar las ovejas e ir y apacentarlas. O sea, aquí la Escritura nos está mostrando lo que en realidad sucede cuando el pastor opera el oficio, el encargo que ha recibido. Y es observar al ganado. Amen. La mayoría de hermanos de nuestra pequeña congregación, la sangre de Cristo, se habrán dado cuenta que en ocasiones coloco un ojo en vez de un mensaje. Y yo sé que muchos pueden tomarlo como algo gracioso, pero lo que estoy tratando de decirles es que los estoy observando. Hay un refrán que dice que al ojo del amo engorda el ganado. Bueno, ¿quién es el amo del ganado? Naturalmente es Jehová, nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos está observando porque el ojo de Dios observa todo lo que sucede. Entonces dice que cuando un pastor empieza a desarrollar ese oficio, entonces él recoge el ganado, observa el ganado, le da de beber al ganado, abrevaga el ganado y los apacienta.
¿Qué nos está describiendo aquí la Escritura? Los cuidados y la alimentación espiritual de las personas. Esta Escritura nos está mostrando un ejemplo natural, pero en realidad tiene un significado espiritual. Porque así como hay pastores naturales, también hay pastores espirituales. Y la tarea que ellos realizan no es diferente a la tarea que realiza un pastor natural. Ellos hacen el mismo trabajo. Jeremías 3 nos dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. O sea, es el deseo del Señor mandarnos pastores según el corazón de Dios, para que nos apacienten con ciencia, con inteligencia, con mansedumbre, con amor, con virtud, no con fuerza, no con presión, no levantando la voz, no asustando a la grey, no creyéndose dueño de ella, no creyéndose señor de la grey, sino actuando como si fuera el siervo. Ya cuando entramos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra pastor y pastorear se usa casi 30 veces. Claro, la mayoría de estas veces se está refiriendo a Jesús, porque fue Jesús quien dijo o se denominó como el buen pastor. Recuerden que la palabra denominar significa llamarse. Él mismo se llamó: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, ¿quién dio la vida por nosotros? ¿William Branham? ¿Jorge Scavarrossi? ¿Martín Lutero? ¿Charles Spurgeon? ¿Pablo? ¿Pedro? ¿Wesley? ¿Quién dio la vida por sus ovejas? El buen pastor. Amen. Un momento, hermano Scavarrossi. Ahora nos dices que tenemos dos pastores, porque nos dice la Escritura en Salmos 23 que Jehová es nuestro pastor, pero en Juan 10:1 Jesús se llama a sí mismo el buen pastor. Bueno, debo de decir de una manera sencilla que el Jehová del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. No estamos hablando de dos personas, estamos hablando de una sola persona, pero en oficios diferentes. Ayer salí en la noche a comprar y salí a pie, y mientras caminaba hablaba con mi hijo. Y cuando hablaba con mi hijo, quien está trabajando a casi 8 horas de aquí, yo estaba operando el oficio de padre. Y cuando subí a mi casa, mi esposa empezó a hablarme. Y entonces empecé a operar mi oficio de esposo. Y ahora, al estar frente a ustedes, estoy operando o poniendo en operación el oficio que tengo como un sirviente del Señor y de ustedes. No son 3 personas diferentes, no sufro de bipolaridad. Soy una sola persona, pero con diferentes oficios, papeles. Entonces, el Jehová del Antiguo Testamento no es otro sino el Jesús del Nuevo Testamento. Por eso es que Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo estoy con ustedes y no sabes que yo soy el Padre.
El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo entonces dices, muéstranos al Padre? Entonces, en el Nuevo Testamento se hace referencia a la palabra pastor y pastorear más de 29 veces. En el libro de San Lucas, capítulo 1 o capítulo 2, encontramos la palabra pastorear de una manera literal. Miramos que los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús a los que estaban pastoreando. Y los que estaban pastoreando eran los que estaban cuidando a las ovejas en la noche. Era de noche, no se pastea de noche. ¿Qué hacían los pastores con las ovejas? Cuidándolas, porque esa es su tarea. No, mi tarea es cuidarlos solo mientras hay culto. ¡Qué fácil! Tuve el privilegio de predicar en un país. Se me dio la comisión de quedarme en la casa de un pastor una semana. Y me di cuenta que el pastor solo tenía un servicio por semana y era el domingo en la tarde. Me quedé totalmente sorprendido. ¿Cómo? ¿Y usted es pastor? Sí. Pero ¿cómo puedes ganar el salario de esta manera? ¿Y mañana no hay servicio en la mañana? No. Entonces no te molestes, yo voy a salir por la ciudad y buscaré una iglesia, no importa si es anglicana, metodista, luterana, yo necesito adorar. Y me dijo, ¿está usted diciéndome que debo de hacer servicios? Un hijo de Dios honra la resurrección. Desde ese día tienen servicio de la mañana. Después se implementó otro servicio de cintas y otro servicio de predicación. Porque qué fácil es pastorear solamente mientras dure el servicio. Si fuera así, yo sería el hombre más feliz de la tierra, sin esfuerzos. Pero nuestra tarea es contestar llamadas, orar por la gente, interceder por la gente y orar por la gente. Hace 2 días un médico me atendió y después de conversar conmigo me dijo, me he dado cuenta que usted tiene más presión que la que tengo yo. Y le dije, ¿cómo es eso? Es que yo atiendo mucha gente, pero por lo que estoy hablando con usted me doy cuenta que usted atiende a mucha más gente. Señor Escabarrosi, no se tome a pecho los problemas. Y es la verdad, no podemos tomarnos los problemas a pecho. Debemos de entregárselo a Jesús para que Jesús se tome los problemas de la gente a pecho. Yo en muy poco podría ayudarles. Es más, yo no puedo resolver los problemas de la gente. Lo que puedo es recoger los problemas de la gente. Y si no tengo mayor entendimiento, me quedo con los problemas de la gente y los problemas de la gente me estresan, me afligen. Cuando no hago lo correcto. ¿Y qué es hacer lo correcto? Recoger los problemas de la gente a través de la comunicación. Y una vez que recojo los problemas de la gente, también a través de la comunicación, de la oración, yo se los entrego al buen pastor. Luego el buen pastor, a través de la comunicación, me alcanza la solución de los problemas de la gente y luego yo, a través de la comunicación con el pueblo, les entrego la solución a sus problemas. Pero no porque yo los haya resuelto, sino porque nuestro pastor los resuelve. Por eso es que el título de esta enseñanza es El Pastor. No un pastor, el pastor. Entonces, en 5 pasajes de la Biblia observamos que se refiere a pastor y pastorear. Miramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, al apóstol Pablo enviando unos emisarios a Éfeso para llamar a los ancianos de la iglesia. El apóstol Pablo
necesitaba conversar con los ancianos. No estamos hablando con los viejitos, no. No. Esa es otra cosa. Los ancianos, los de experiencia espiritual. Entonces los llama en el verso 17, los hace llamar del capítulo 20 de los Hechos, y en el verso 28 les dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, Pablo está siendo sincero con ellos, enfático. Y lo que les está diciendo es: no yo. Yo no los llamé. Yo no los puse al frente. Yo no los coloqué. Sino el Espíritu Santo. O sea, el apóstol Pablo está siendo totalmente claro con los ancianos. Y dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño, no solo por una parte, por todo el rebaño. Todos. Y es un rebaño multiforme. Cada oveja es diferente. A veces necesita un tratamiento diferente, peculiar, singular. No todas las ovejas tienen el mismo carácter, el mismo temperamento. Hay ovejitas broncas. Dice: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, no yo, os ha puesto por obispos. Todos quieren ser obispos. Solo que si el Espíritu Santo no los puso por obispos, no estoy bromeando, en realidad son avispas. Porque tiene que ser el Espíritu Santo. ¿Para qué los puso por obispos? ¿Para qué los puso? ¿Para que se sirvan del pueblo? ¿Para que opriman al pueblo? ¿Para que asusten al pueblo? ¿Para que usen al pueblo como una fuente de recurso? ¿Para exprimir? ¿Para quitarles todo? ¿Para qué? Para apacentar. Y ya aprendimos lo que significa apacentar. Pacer, pastorear, alimentar, cuidar, guiar, proteger, defender, guiar, instruir, educar, encauzar. Dice: para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su sangre. ¿Quién ganó por su sangre a la grey? No es mi sangre. No es la sangre del hermano Branham, lo digo con respeto, es un hombre del Señor, pero yo no soy el precio de la sangre de Él. Nosotros somos el precio de la sangre del Señor Jesucristo. Amen. En 1 de Corintios capítulo 9, a partir del verso 6, el apóstol Pablo dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos el derecho de no trabajar? ¿Y quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes?
O sea, lo que está diciendo es que se tiene que apacentar. Hay que apacentar el rebaño. Al rebaño no se le pide nada. El rebaño solo lo da. Y miramos después que en Efesios 4:11 el mismo Señor constituyó. ¿Quién constituyó? ¿El ministerio local? ¿Quién constituyó? ¿La confraternidad de pastores? ¿Quién constituyó? ¿El concilio de ancianos? ¿Quién constituyó? El mismo Señor. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué fin? Con el fin de ser jerarcas, con el fin de enseñorearse, con el fin de vivir bien, con el fin de mandar a sus hijos a los mejores institutos, con el fin de usar zapatos con cuero de cocodrilo, con el fin de comprarse un reloj Olma de oro, con el fin de viajar siempre en primera clase. Nada en contra de eso. ¿Se tiene que cuidar el cuerpo del Señor? Sí. En una ocasión el hermano Branham se encontró que estaba orando por los enfermos, pero buscando siempre solo hacer milagros. Y se encontró con un hombre de Dios y le dijo: no hagas eso, Billy, vas a terminar como yo. Yo he sido atacado por los nervios. No hagas eso, si no terminarás como yo. Y en esa cinta el hermano Branham hace referencia de un hombre que salió al campo misionero y al día siguiente, al encontrarse con el pueblo, refirió que él creo que viajó en un tren de primera clase. Y el otro dijo: yo no, a mí me gusta cuidar el dinero del pueblo. Yo viajé en un tren de última categoría para cuidar el dinero del pueblo. Dijo: muy bien, a mí me gusta cuidar el templo del Señor. Debemos de cuidar el templo del Señor. Usted es un templo. Yo también soy un templo. Somos templos y tenemos que cuidar el templo. Tenemos que darle descanso y tenemos que darle calidad de sueño. Si duermo en el piso, no descanso igual que dormir en un colchón de plumas. El descanso es diferente. Entonces, ¿para qué nos constituyó? Para perfeccionar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está compuesto por hombres y mujeres que han sido renacidos. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el apóstol Pedro habla con los ancianos y les dice a partir del verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por la fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea que alguien nos va a pedir cuenta por la labor que estamos desempeñando. Ganancia deshonesta. Ganancia deshonesta no solo es robar.
no solo es ganar algo a través de el engaño. Ganancia deshonesta es no vivir lo que se profesa, no vivir lo que se predica. Cuando Jesús vino, encontró que en el templo del Señor estaban oficiando hombres que no eran dignos del cargo que ocupaban. Habían comprado ese cargo. Ese cargo se había convertido en algo político, pero no solo en algo político, sino también económico. Y no solo económico, sino religioso. O sea, los oficios se convirtieron como en curules. Había una fiebre por ocupar altos cargos religiosos. Los cargos religiosos se vendían porque daban fama, daban influencia y también daban ganancias. Entonces Jesús, cuando se refirió a estos predicadores, a estos ancianos, a estos ministros, a estos sacerdotes, a estos levitas, dijo: cuando oigas hablar a los escribas y a los fariseos, hagan lo que dicen. Lo que dicen es correcto. No es mentira. Hagan lo que están diciendo. Pero no vayan a hacer lo que ellos hacen. Porque dicen y no hacen. Entonces, decir y no hacer, eso es una ganancia deshonesta. Debe darnos vergüenza llevarnos un pan a la boca si no estamos desempeñando de la manera correcta, como a Dios le gusta, la labor que nos encomendó. Cada vez que puedo hago mención: Señor, gracias por el pan que colocas en nuestra mesa. Gracias por el calzado, gracias por el vestido, gracias por pagar la luz, el agua, gracias por proveernos internet, gracias por colocar dinero en nuestras billeteras. Esto no cayó del cielo. Esto lo hemos recibido a través del amor de tus hijos. Y me llevo este pan a la boca con vergüenza. Sé que no soy digno, Señor, de lo que recibo, pero permíteme vivir una vida digna. Permíteme comer con el sudor de mi garganta. Vino hace poco un siervo de Dios a quien admiro y me dijo: ¿por qué haces eso? ¿Por qué hablar todos los días? Porque me da vergüenza. Siempre de niño, mi padre un día me dijo: no tengas vergüenza de trabajar, vergüenza de robar y de mentir. Amen. Pero de trabajar no. Gánate el pan bien. Un hombre de Dios me llamó, lo conozco muchos años, y me dijo: pobrecitos los que están al frente de las congregaciones. Y le dije: ¿por qué? Porque con esta pandemia, ¿cómo estarán haciendo para llevar el pan a la mesa? Un hombre espiritual, un hombre letrado en el mensaje. Y le dije: perdón. ¿Te estás compadeciendo de ellos? Sí. ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo que cómo? ¿Cuántas veces has predicado que Jehová, que Dios no es deudor de nadie? ¿Cuántas veces has dicho que Jehová no es deudor de nadie? Hay un Dios, el creador de los cielos, de la tierra, del oro, la plata, las piedras preciosas. Amen. Que tiene un compromiso con sus trabajadores. Amen. Los obreros de la hora undécima. Dios tiene un compromiso con ellos y Dios verá Amen. Cómo los va a sostener. Entonces vendrá el príncipe de los pastores. ¿A qué? ¿A felicitarnos? ¿O
a pedirnos cuenta por la manera en que hemos desempeñado, desarrollado nuestro oficio, nuestro papel. Ah, pastorado es un oficio, sí, no es tu iglesia, no es tu pastor, no tienes derecho a tocarla, no tienes derecho a faltarle el respeto, no tienes derecho a pisotearla. El 12 de octubre del año 2003, Dios en un acto de misericordia vino a mí. Recuerdo, estaba en mi puesto del deber, ayudando a cuidar el orden en la iglesia como un diácono. Días antes había visto al Señor mostrarse, aparecer de una manera sobrenatural. Ya tenía 25 años casi en la iglesia y jamás había observado eso con mis propios ojos. Yo lo creía, lo sabía, pero porque lo había leído o porque había escuchado que había pasado con el hermano Branham u otros hombres, pero ahora yo lo estaba viviendo. Recuerdo que yo había sido instruido que uno debe de desarrollar su oficio de la mejor manera. Había escuchado que un policía va al estadio a cuidar el orden, no va a gritar gol. Entonces yo ese día, que era un 12, llegué totalmente convencido de que la gracia no era para mí. Y yo esa mañana tomé la decisión de que ese sería el último servicio al cual yo asistiría. Y le dije al Señor, no es que yo no crea la Biblia ni crea el mensaje, yo creo, pero lo que ahora estoy a punto de descreer es que yo sea uno de tus elegidos. Si hoy tú no haces algo por mí, yo me voy a quedar en mi casa, no volveré a asistir a ninguna iglesia, no estoy diciendo que voy a tomar, me voy a emborrachar, no, nada, yo creo. Pero me quedaré en mi casa porque si no haces algo por mí, significará que no soy tu elegido. Y le dije, me voy a parar durante el transcurso del servicio y te prometo que no voy a llorar, no voy a cantar, no voy a aplaudir, solamente voy a desempeñar mi papel, cuidando que todo esté en orden. Y recuerdo cuando él empezó a bajar, como yo, convicto de mi propia palabra, y recuerdo cuando él descendió, recuerdo el sonido, el chasquido con que él descendió a mí. Recuerdo cómo entró a mi cuerpo. Recuerdo cómo hizo que yo mire la película de toda mi vida en fracción de segundos. Recuerdo cómo empezó a revolver mi interior y cómo me susurraba al oído, porque penetrante como una espada de 2 filos soy yo. Discierno los pensamientos y las intenciones del corazón, y de repente una fuerza sobrenatural empezó a doblegarme. Caí de rodillas, mis manos estaban levantadas. En la primera fila se encontraba usted, hermana Gladys Castro, su esposo, el hermano Carlos Castro, y Séfora. Y caí ahí rendido, sin saber lo que había pasado. Tuvieron que pasar un par de meses para entender qué había sucedido. El Señor me había tocado, no como yo lo esperaba, no con estruendos, no con gritos, no con saltos, de una manera tan suave que me demoró 2 meses en entender qué había sucedido. Pero una cosa que sí noté es la honda pena que empecé a experimentar cuando miraba a la gente, cuando miraba al pueblo. Cuando yo empecé a mirar a partir de esa experiencia al pueblo del Señor,
sentía una profunda compasión por ellos, pero más por mi persona, porque mi vista ya no era la misma. Ahora esa gente significaba para mí Jesucristo mismo sentado en las bancas. Y al ver y entender que ellos eran Jesucristo, entonces empecé a avergonzarme por las veces en que yo fui de repente muy severo, muy serio, muy estricto, muy correcto. Me di cuenta que yo había actuado mal, que estaba tratando de hacer algo correcto, pero era incorrecto. Me di cuenta que sin querer yo había estado asustando al Señor. Todavía, por la gracia del Señor, mis ojos son los mismos. Quisiera que jamás cambie esa manera de ver. Quisiera mirar más allá de lo que ven mis ojos. Reconozco que a veces necesito ir al oculista para comprar un poco de colirio o para que engrose el vidrio de mi lente, porque a veces la vista se desgasta y necesitamos graduar nuestra visión. Cuando la vista se desgasta, llegamos a pensar que nosotros somos el pastor, que el pueblo son nuestras ovejas y que tenemos el derecho a trasquilarlas. Tenemos el derecho a amamantar de ellas. Tenemos el derecho a quitarles lo que tienen. No tenemos ese derecho. Lo que sí tenemos son obligaciones, deberes que el Señor Jesucristo colocó en nosotros cuando nos llamó como sus apacentadores. Recordemos que fue Jesús quien le dijo al apóstol Pedro: ¿me amas? Pedro le respondió: tú sabes que yo te amo. Y Jesús le dijo: entonces, apacienta, pastorea, protege, cuida, encamina, educa, enseña a mis ovejas. Naturalmente, he tratado solo de colocar el fundamento de este pensamiento, y el título es El pastor. No es un pastor, sino es el pastor, y cuando hablo del pastor me estoy refiriendo al pastor. El pastor es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro guía, Él es nuestro guarda, Él es nuestro apacentador, Él es nuestro todo. Si no entendemos esto, o si no lo miramos de la manera correcta, Dios jamás podrá bendecirnos. Así como falla el ministerio, así como fallamos nosotros en el entendimiento de el pastor, el pueblo del Señor también falla. Y a veces mira al hombre que está al frente como una divinidad, como una deidad. Y es tanto el convencimiento en cuanto a eso, que dicen amén a todo lo que este hombre dice, así sea en contra de lo que la palabra del Señor dice. Yo sé que la Biblia dice: obedeced a vuestros pastores en todas las cosas, porque os parece que ellos darán cuenta por vuestras almas. Bueno, en todas las cosas que están de acuerdo con la palabra del Señor. Como ustedes entenderán, lo he dicho muchas veces, conocí el mensaje el año 1980 y he conocido a hombres que malinterpretaron el oficio, la tarea, el encargo que habían recibido de parte de Dios.
y malinterpretaron esta escritura: obedeced a vuestros pastores en todas las cosas. Y se llevaron a las mujeres, no unas, sino docenas, y las hicieron sus mujeres. A sus hijas las hicieron sus mujeres. Y llegaron a constituirse como señores de las familias. Tenían derecho a llegar a los hogares a la hora que querían y a ser atendidos. Todos los llamaban el Señor. Nadie me contó. De allí salimos. Dios nos sacó antes que la perversión nos alcance. Pero la gente lo llamaba el Señor. No me gustan tus zapatos, tu falda más larga. Tú esto definían. Recuerdo que yo tenía 15 años ya. Mi madre me había dicho a mí, de ahora en adelante tú eres mi cabeza, porque el Señor se llevó a mi cabeza. Tenía 15 años y mi madre de alguna manera me estaba escogiendo como su cabeza, como su líder. Qué tanta responsabilidad para un muchacho que no había terminado de ser un infante. Y recuerdo que un día llega un hermano, llega con un racimo grande de plátanos. Y llega y yo lo recibo. ¿Cómo estás, hermano? Muy bien. Y me dice, el Señor me está mandando a hablar con tu madre. ¿Cuál Señor? Y me dio el nombre del hombre quien estaba al frente de nosotros. Y me dijo, el Señor ha dicho que tu madre será mi esposa. Dile al Señor que no va a ser así. Si Dios no hubiera venido a rescatarnos con la palabra, si Dios no hubiera usado a la hermana Eloísa Lagos para sacarnos de allí, ¿qué hubiera pasado? ¿Quién es el Señor? Un Señor, una fe y un bautismo. Si Dios así lo permite, el día lunes estaré ahondando en este tema, el pastor. Y de repente tenga que tocar algunas cosas muy sensibles, pero debo de hacerlo porque ahora me siento responsable. Y esta responsabilidad creo que no es mía, sino el Señor me la ha entregado. Recalco, no estamos aquí para avergonzar, para importunar, para hacer sentir mal, ni para señalar errores de la gente. Hay un mal entendimiento de las dos partes, del ministerio y también del pueblo. Y necesitamos tener el enfoque correcto de la Escritura para no pervertir su significado. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, te damos las gracias por tus privilegios, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por permitirnos, como cada mañana, cada día, hablar de ti a tu pueblo. Jamás permitas que seamos pedantes ni nada. Humildes, siempre humildes. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, les bendiga. Como siempre, es un privilegio dirigirnos a ustedes. Si Dios así lo permite, en la noche nos estaremos viendo. Oren por nosotros, por favor. Shalom. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador,
Por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová llama, Dios es conmigo. Él suple todas mis necesidades, y Él es más que suficiente, y Él es más que suficiente, y Él es más que suficiente para mí. Aleluya. Jehová Jireh, mi proveedor, Él es más que suficiente para mí. Jehová Rafa, mi sanador, por sus llagas Él me dio la libertad. Jehová llama, Dios es conmigo. Él suple todas mis necesidades, y Él es más que suficiente, y Él es más que suficiente, y Él es más que suficiente para mí. Aquello que me separaba de Cristo el Señor, era tan grande la cruzada, no podía cruzar. De lo que anhelaba a lo que demandaba, parecía tan lejos. Clamé, oh Señor, no puedo llegar donde tú estás. Él vino a mí. Sí, Él vino a mí. Cuando no pude llegar a Él, Él vino a mí. Es por eso que Él murió allí en la cruz. Cuando no pude llegar a Él, Él vino a mí. Aleluya, Él vino a mí. Él vino a mí. Sí, Él vino a mí. Cuando no pude llegar a Él, Él vino a mí. Padre
Padre Celestial, tú siempre llegas en el momento exacto, en la hora exacta, Señor. Y tu presencia es real porque tú eres el mismo de ayer y por los siglos. Eres el incambiable Dios, el omnipotente, Señor. Y así como llegaste una vez a nuestros corazones, hoy sigues siendo el mismo Dios y aún nos puedes visitar. Gracias por visitarnos en esta mañana. Gracias porque se escucha el sonido dulce de tu poderosa voz, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y te apiades de tu pueblo. Perdónanos, Señor, si te hemos dado la espalda, Señor, y el resultado de eso es que hemos sido golpeados por enfermedades, por pruebas, por dificultades, Señor. Apiádate de nosotros, Señor. Acude, Señor, a la necesidad de tu pueblo. Por favor, Señor, al enfermo, al afligido, al desalentado. Por favor, dale una oportunidad. Haz que arregle lo que tenga que arreglar, por favor, pero derrama en él lo que él necesita para solucionar sus problemas. Derrama la sanidad al enfermo. Tú eres el mismo Dios y asimismo te agradecemos, Señor, por las ofrendas y necesidades. Gracias por proveernos. Gracias por sostenernos. Gracias por sustentarnos. Tú eres Jehová nuestro pastor y prometiste que nada nos faltará. Aleluya. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Gracias, Jesucristo. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Solo una bastaría. Solo una bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó, pero una tarde al contarlas todas le faltaba una y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando y de frío. Ungió mis heridas, me cargó en sus brazos y al redil volví. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas
que errabundas vagan por el mundo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin consuelo y sin su perdón. Las 99, aleluya, dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarme fue. Me encontró gimiendo, temblando y de frío. Ungió mis heridas, me tomó en sus brazos y al redil volví. Padre celestial, tú sigues siendo el buen pastor, que aún sigues dando tu vida por las ovejas, que aún sigues buscando esa oveja perdida, que así aún sigues sanando sus heridas, sigues alimentándola y sanándola. Gracias, oh buen pastor, por irnos a buscar, por traernos una vez más a tu redil y darnos una experiencia con la unción de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que en un acto de gracia y misericordia, aquel hermano, aquella hermana que todavía no te conocen, esa experiencia sobrenatural de un nuevo nacimiento, que tú le visites, Señor, así como nos visitaste por tu gracia, que puedan abrir el corazón y el entendimiento, que el pastor aún está curando heridas, renovando, alimentando y sanando. Gracias por esos hombres donde derramas tu oficio pastoral y los utilizas como una deidad. Muchas gracias, Señor, por estos hombres llamados por ti desde antes de la fundación del mundo. Sé tú siempre en ellos, derramando una total deidad, para que juntos lleguemos a la perfección que necesitamos. Gracias, amado Rey. Permítenos, Señor, tener esas fuerzas, el ánimo que solo tu presencia divina nos puede dar. En el bendito nombre de Jesucristo te agradecemos por visitarnos y te pedimos que nos traigas una vez más para los cultos que vienen, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amados hermanos, están cordialmente invitados para el servicio de las 7 de la noche. Por favor, no se olviden guardar su distancia, lavarse las manos con frecuencia y colocarse su tapaboca a la hora de salir. Les amamos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Shalom.